Sí, te escribo. Listo, ya creo que todos ya me dieron la autorización. Andrea, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Espe. Muchas gracias. Entonces, cuando Ahí quieras, está. ¿Ya ves presenta la a mí. pantalla? Señora Andrea. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Aló? 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 Hola. Te escuchamos bien. Sí. Pensé que no me estaban escuchando y me asusté. Casi me pongo aquí a llorar. Bueno, antes de iniciar bienvenidos a todos pues gracias por estar aquí, bienvenidos a Conectando las personas con los datos. El día de hoy tenemos a Andrea Garcés. Ella es ingeniera administradora y tiene experiencia de más de 2 años como analista de datos y 6 meses en la plataforma Tableau. Andrea, bienvenida, gracias. La dinámica que hemos estado teniendo en estas sesiones es, si tienen preguntas, las escriben en el chat y yo se las voy haciendo a Andrea, pues con toda confianza. Y cuando preguntemos, pues, que cómo vamos siguiendo lo que Andrea nos va a enseñar hoy, vamos a poner un +1 en el chat o una carita feliz. No siendo más, Andrea, todo tuyo. Gracias, Luis. Bueno, chicos, entonces, no, bienvenidos. Qué bueno que estén por acá. Veo que hay como nombres que he visto ya varias veces, entonces, no, pues es como muy contento, pues muy feliz porque veo que están como siguiendo todo el proceso. Entonces, pues ya saben cómo es, debemos tener nuestro Tableau Public, pues o desktop, los que tienen el licenciamiento abierto y nuestro set de datos. Vamos a pues usar el mismo pues que ya teníamos, que es este archivo que se llama órdenes. Entonces vamos a conectarnos ahí. Bueno, ya saben, el panel conectar y vamos pues a Excel, buscamos el archivo y le damos a abrir. Saben que en cualquier momento me paran, si tienen preguntas, si hay que repetir, con todo el gusto del mundo. Andrea, Cuéntame. dame un momentico que por ahí preguntaron si la fuente de datos, ¿qué? Entonces, voy a mandar el link. Dale. Que es el que está publicado en el Mirab. Igualmente. Listo, ¿Listo? pero sí. ¿Lo tienes por ahí a la mano? ¿Ya lo enviaste? Sí, dame 2 segundos. Dale, no te preocupes. Chicos, listo. Entonces, mientras SPI hace su magia, les cuento, pues, como bien, yo en este momento, pues sí, pues, hago parte del equipo de Suman, pero no soy analista de datos, es decir, no tengo el mismo rol, pues, dentro de la organización que tienen una Luisa, pues, que fue la última que les dio la sesión, ni Luna, ¿sí? Yo es una consultora en tecnología, es más un rol más orientado a lo comercial, pero digamos que pues a mí todas estas herramientas y pues la analítica me gustan, fui analista, ya no lo soy, pero igual pues este tema pues me apasiona, entonces desde que entré a Suma y empecé pues con la herramienta en el tema comercial, me puse muy a la tarea de aprender y esto es muy un llamado para que vean que esto no es una herramienta solamente del área técnica o del área de BI o de TI, sino que esto es más de todo el mundo, o sea, cualquier persona que haga parte de la organización, pues si tiene acceso a la herramienta, puede tener acceso a la analítica, porque va muy orientado a los que ya han estado, se han dado cuenta que Tableau es sencillo, ¿cierto? No es una herramienta complicada. Entonces les quería como dejar ese mensaje. Cuéntame después si seguimos o... Yo ya lo envié. Pongamos un +1 eh, que están ahí ya. Listo. Si todo tiene buena pinta. Listo, perfecto. Entonces, si quieren me voy a devolver. Bueno, entonces tenemos esta que es la página principal pues de Tableau.
Para quienes no hayan estado pues en las sesiones anteriores, desde aquí pues veo mis tableros como anteriores, este pues es uno que tengo ahí que estoy construyendo, que es el de hoy, y desde aquí puedo conectarme pues a las diferentes fuentes de datos. Entonces vamos hoy a ir a un Excel, que es ese archivo que se llama órdenes, donde nosotros tenemos pues toda nuestra información con la que vamos a trabajar hoy. Y le damos a abrir. Él hace una precarga de los datos, ¿cierto? Nos dice que son órdenes, el archivo que estoy cargando, que el formato es en Excel. Voy a hacer igual un repaso, chicos, si sienten que es repetitivo, es para poner como un poco al día a las personas que de pronto no han estado y esta es su primera sesión, ¿sí? Y entonces tengo lectura de todas esas pestañas o hojas que contienen ese Excel. Aquí tenemos un montón porque pues son las que corresponden a otras actividades que hemos hecho, pero hoy vamos a utilizar la pestaña que se llama Pedidos del 2012 al 2015. Y para pues traerla a la vista y pues aquí hacer que el tablo haga la lectura de ella, la vamos a arrastrar a donde dice arrastrar aquí, a donde es el lienzo y ahí nos va a hacer una precarga de la información. Los que ya han estado anteriormente han visto que pues lo primero que hacemos es, ¿cómo se llama ¿cómo se llama esto? Pues arreglar los metadatos, o sea, pulir como esa información y esa prelectura que Tableau nos hace de nuestra información, ¿cierto? Por ejemplo, cosas como, así rapidito, a pesar de que no lo voy a hacer desde este panel, sino que les voy a mostrar también cómo se hace desde otro, pues desde más adelante, desde la hoja de trabajo. Por ejemplo, yo este ID de fila corresponde a algo como, pues hacer un símil como una cédula. Yo mi cédula no la voy a sumar con la de Esperanza, ni con la de Luisa, ni con la de nadie, entonces debería ser de tipo cadena. Esta administración de los metadatos yo la puedo hacer desde este panel de conexiones o desde mi hoja de trabajo. Entonces, como hoy no vamos a hacer como enfocarnos en eso, simplemente vamos a pasar a la hoja 1, bueno, esperar a que esto cargue, ¿sí? Y a ir a la hoja 1 y empezar con nuestro tema. Entonces, les voy a mostrar esto que tengo por acá. Entonces, ¿qué encontramos? Nosotros en Tableau, pues y en cualquier mundo, pues tenemos varios tipos de cálculos, ¿cierto? Entonces, lo que yo encontré, pues como los... Tengo retorno en algún computador, porfa, recuerden mutearse. Entonces, ¿qué tipos de cálculos pues encontramos nosotros? Cálculos básicos pues que se realizan pues a nivel de fila, todo, ¿cierto? Pero esos también a nivel de fila pueden tener un componente de agregación. Entonces tengo que tener en cuenta como el nivel de granularidad de la vista para realizarlos. Tengo otros tipos de cálculos que son las expresiones que son a nivel de detalle, ¿cierto? Que a pesar de que la granularidad de la vista cambie, ellos no van a cambiar. Un símil, a los que han trabajado mucho con Excel y han trabajado con, por ejemplo, con cálculos matriciales, háganse de cuenta que es algo parecido. Y en los cálculos tenemos también el número 3 que tengo ahí, que son los cálculos de tabla rápido, ¿cierto? Que dependen de lo que yo tengo dentro de la visualización. Entonces, esto es para darles una idea de lo que vamos a ver. Entonces, empecemos. Entonces, para este primer cálculo, para los que pues no conocen, desde este botoncito desde aquí, vamos a desplegar y vamos a encontrar la opción de crear campo calculado, ¿sí? Entonces le vamos a abrir. ¿Qué encuentro en esta pestaña que se nos abre, cierto? Como un lienzo, un lugar donde yo voy a escribir mi cálculo, debo poner un nombre a ese cálculo y aquí a modo también como de información vamos a encontrar todos los tipos de cálculos que tiene Tableau, ¿cierto? Y vamos a poder como, digamos, explorar. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a numérico, me puedo encontrar, no sé, el coseno. Y él nos dice, bueno, cómo debe ser la estructura de cada uno de esos cálculos para pues que él funcione. Entonces, busquemos, por ejemplo, uno de fecha. Entonces, por ejemplo, el de fecha aquí de forma rápida, si quieren hagámoslo y lo utilizamos. Entonces él nos da como la explicación y nos dice, bueno, si va a hacer una diferencia de fechas, debo decirle primero, ¿cierto? Vamos a darle doble clic para que él no lo traiga al panel, ¿cierto? Para escribirlo, o podría empezar a escribir y seleccionarlo pues de aquí de la lista que él me va desplegando. Entonces, lo que vamos a hacer es ver una diferencia de fechas muy sencilla para ver, en este caso, pues de nuestra base de datos, cuál es la diferencia entre la fecha de pedido
y la fecha de envío. Entonces, recuerden que, pues como aquí nos dice nuestra trampita, cuál es esa parte de la fecha que quiere que nos haga la diferencia. Entonces puede ser la diferencia entre dos fechas, pero que me la den meses, en días, en años, ¿cierto? Yo en este caso voy a querer que me la dé en días. Entonces, entre comillas sencillas, le voy a decir que me dé los días de diferencia que hay entre la fecha de pedido, puedo arrastrarla desde mi panel de datos o comenzar a escribirla. Entonces pongo fecha de envío. Entonces aquí, ya si ven, Tableau me está diciendo que el cálculo es válido. Yo voy a robarme esta parte de la expresión y si me paro por fuera de ella, me dice que él tiene un error. Entonces, eso también es súper intuitivo. Él nos va a decir por qué y pues nos va a dar como ideas de por qué estamos equivocándonos. Entonces yo le voy a dar simplemente aquí, control V de nuevo, a esa parte que quité, y ya tengo otra vez que mi cálculo es válido. Le voy a cambiar el nombre, porque como nos decía Luisa en la sesión pasada, es súper importante que, pues incluso Luna, que todo lo que nosotros hagamos sea entendible si alguien más lo va a usar, es decir, los nombres de las pestañas, los nombres de los cálculos, el nombre incluso de la base de datos, deben ser muy dicientes si alguien más lo va a usar. Entonces yo le voy a llamar días entre pedido y envío. Y le voy a dar a aceptar. A mí algo que me gusta mucho hacer y creo que pues es súper importante cada vez que uno haga un cálculo, ¿sí? Es hacer una validación de que ese cálculo está bien hecho. Y vamos a hacerlo precisamente en este instante. Vamos a validar que esas fechas nos están, pues esos días entre pedido y envío nos están dando bien. Entonces vamos a construir una visualización muy sencilla de una tabla cruzada que nos ayude a validar pues eso de forma pues rápida y pues un poco incluso visual. Entonces yo me voy a traer, como sé que mi nivel de detalle en mi fuente de datos es por ID de fila, ¿sí? Voy a traerme mi ID de fila, podría traérmelo directamente a filas, pero sé que son muchos y como voy a hacer una validación de unos cuantos datos, primero lo voy a traer a filtro. Y voy a seleccionar de la lista los primeros 5 más o menos, para que nos hagamos una idea de qué está pasando en mi fuente de datos a través de ese cálculo. Y le voy a dar a aceptar. Ya que lo filtré, ya le voy a ir a llevar a filas, ¿cierto? Entonces ya veo cada ID de fila, pues cada uno de esos 5 que seleccioné, y aparte de eso voy a quererme pues traer obviamente el cálculo que hice, pero antes de eso voy a traerme cada una de las fechas. Y voy a hacer como un recorderis de algo que vimos también en el episodio, llamémoslo episodio pasado, en el espacio pasado, de esas fechas cuando son discretas, continuas, en fin, cómo las puedo manejar. Entonces yo lo que voy a querer ver, les voy a contar un poco, es cada ID de fila, al frente la fecha, pero la fecha completa en texto. Si esto se compró el 20 de julio del 2012, quiero ver la fechita así. Entonces vamos a traernos esta fecha de pedido para acá a ver qué pasa. Entonces él sí la pone discreta, pero solamente me va a mostrar el año. Entonces yo la voy a desplegar y veo que dentro del conjunto de opciones de fecha continua no está la opción como de día, pues como completo, como lo veo dentro del conjunto de fechas discreto. Continuo, perdón. Entonces yo voy a seleccionar este día y él me va a intentar hacer como una gráfica. Pero yo también al mismo tiempo puedo ir a quemarlo como que esa fecha, pues a pesar de que es dentro del tipo continuo, que me lo muestre como si fuera una fecha discreta. Entonces, cuando hago ese cambio, miren, él automáticamente ya me está mostrando que el producto, bueno, la fila del producto 1 se compró el 2 de octubre del 2015. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con esa fecha de envío. Entonces, lo voy a arrastrar aquí a filas, voy a cambiarla por día, pues que me muestre la fecha completa y hacer el queme como a discreto para que la tabla pues pueda ver. Entonces, si yo trajera en este momento este campo de acá, que es días entre pedido y envío, para la línea 1 me debería decir que entonces del 2 pido al 3, 4, 5, 6, debería de traerme 4. Vamos a hacer esa validación. Entonces ya sí me voy a traer este campo que calculé a la visualización sobre el espacio de ABC.
Entonces ya puedo validar que efectivamente la primera corresponde a 4 días. Del 15 al 20, bueno, todas son del 15 al 20, ha sido más fácil, nos dan 5 días. Entonces, este, por ejemplo, es un tipo de cálculo de fecha, ¿sí? Que ustedes, pues, como les dije, en el panel los pueden explorar mucho más. Para mí, pues, en mi concepto, ese es de los que uno más usa, ¿sí? A pesar de que él te, pues, va a permitir sacar el día, el año, el mes, ¿cierto? Que son también opciones que, pues, si los trajéramos aquí a la visualización, él me los va, pues, a mostrar. Digamos, aquí estoy calculando, pues, hay un cálculo interno que yo no veo que Tableau hace para mostrarme este 15 de octubre del 2013. Si lo quisiéramos conocer, también lo que podemos hacer es en esta pildorita azul darle doble clic y ver qué es lo que Tableau internamente está haciendo para traerme a la visualización este dato. Entonces, con las fechas hay muchas opciones, ¿cierto? Ya hacer el cálculo no, depende de lo que nosotros queramos mostrar en nuestra visualización, ¿cierto? Y en este caso, pues puntual, les traigo pues a colación la diferencia de días que para, pues, o la diferencia entre dos fechas que para mí, pues en lo que he usado es como lo más común. Entonces vamos a nombrarlo para que no se nos olvide. Y este es un ejemplo, como les muestro ahora, de un cálculo a nivel de fila. Pero entonces vamos a hacer otro, ¿les parece? Para que veamos como un detalle que les quiero mostrar que es interesante cuando empezamos a agregar, pues a tener agregaciones en estos cálculos. Entonces vamos a crear otro campo calculado y yo lo que quiero ver es que a mí me están diciendo aquí muy claro, pues, cuáles son mis ventas y cuál es mi beneficio, pero no me dicen cuál es el costo de ese producto que estoy vendiendo. Entonces vamos a calcular el costo. Y ese cálculo del costo es muy sencillo, simplemente la venta, arrastro la venta, menos el beneficio, que pues como les dije, puedo arrastrar o escribir. Y vamos a darle a aplicar. Ya creé ese costo. Hola, André. Dime. Porfa, para que vayas un poco más despacio. Listo. ¿Dónde se me quedaron? O ahí voy bien y ya empiezo a hablar un poco más lento. Porfa, los que vayamos como a la par, +1. Ah, bueno, ya. Lady, Kate, Jacob, Rodrigo, César van bien, pero para ir un poco más pausado, André. Listo. Perfecto. Pues no, vamos súper bien. Listo. Qué chicos más pilos. Entonces ya tengo el costo calculado. Y me voy a volver pues a mi pestaña de Dictate porque ahí había seleccionado algunos ID de filas y quiero que ese filtro no solamente se aplique a esta pestaña, sino también a esta hoja 2. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Pues, ¿cómo lo puedo aplicar a más hojas? Entonces, vengo pues a la pildorita del ID de fila que está en filtro y aplicar a hojas de trabajo todas las hojas que usan esta fuente de datos. Entonces, ya pues lo pegué. Y si regreso acá, si me traigo, por ejemplo, ID de fila a la visualización, ay, espérate, ahí ya aparece ya mi filtro y me aparecen los 5 ítems que estaba viendo. Pero entonces no los voy a traer a fila, sino a columna. Y vamos a traernos ese costo que calculamos, que está por aquí abajo. Y lo vamos a arrastrar hasta aquí. ¿Sí? Entonces, como les dije, cada vez que yo hago un cálculo, siempre voy a querer hacer una validación. Entonces, mi costo era ventas menos beneficio. Entonces, también me voy a traer ventas y las puedo arrastrar también aquí, que todo el recuadrito, el borde esté negrito, lo suelto y también voy a traerme beneficio. Beneficio les voy a mostrar otra forma. Podría traérmelo aquí de la misma forma o en este nuevo estante que se llama valores de medida, lo puedo agregar mientras esté como esa flechita anaranjada. Si se le sobrepone que una de esas pildoritas tiene el borde negro, tengan cuidado que lo que van a hacer es reemplazar. Entonces asegúrense de que se vea esa flechita naranjita que vemos a mano izquierda. Entonces voy a soltar beneficio. Voy a traerme, bueno, las voy a reorganizar, voy a dejar primero ventas. Hola, André. Kate nos pregunta cómo lo puede ver horizontal. Lo que tienes, Kate, nos confirma son las
ID de filas los debes tener es en filas y no en columnas. Para pues verlos de esta manera, ID de filas debe estar en columnas. Confírmame si ya lo puedes ver. Sí, que ya. Gracias, André. No se preocupen. Entonces, ya vamos a hacer la validación. Ya entonces lo organicé para poder hacer la resta así más fácil, así toda cuadriculada. Entonces, 13,1 menos 4,6 me dan los 8,5. Entonces, efectivamente, aquí mi cálculo está funcionando bien. Voy a agregar algo a la visualización que digamos que también es muy bueno a la hora de trabajar con todas las cruzadas y que muchas veces uno quiere ver, no es que quiero ver el total por no sé, en este caso yo quisiera ver el total de la columna para validar si este cálculo que hice, que es a nivel de fila, también me está funcionando si yo veo el total de estos 5 productos que tengo en la vista. Entonces voy a ir arriba a la pestaña Análisis y como de séptimo voy a encontrar la opción Totales. Y le voy a decir que me muestre los totales por fila, totales generales por fila. Entonces me voy a agregar una columna adicional donde ya me hace la agregación de todas estas ventas que me dan 565,6, me suma todos estos beneficios y me suma estos costos. En este caso, este cálculo pues está bien, pero cuando vamos a ir, pues vamos a hacer ya otro ejercicio en el que calculamos el margen. Y en el margen, digamos que a pesar de que es un cálculo a nivel de fila, porque es ventas sobre, beneficios sobre ventas, perdón, recuerden cuando uno se remonta por allá al colegio y se acuerda que primero uno tiene que hacer las operaciones más internas y que es importante primero hacer todas estas operaciones de multiplicar y dividir para después sumar y restar. Entonces uno dice, ay, sí, uno como que no le para muchas bolas en esa época al profesor, pero después cuando va a trabajar con esto se da cuenta que es importante. Entonces vamos a cambiar el nombre de esta pestaña a Cálculos nivel fila. Nivel fila. ¿Sí? Y vamos a agregar una hoja nueva. Y aquí vamos a construir ese campo calculado que corresponde al margen. Entonces vamos a llamarlo margen. Y como les dije ahora, el margen corresponde a la división entre el beneficio sobre las ventas. ¿Sí? Y yo aquí voy a hacer una trampita para que ustedes lo vean más visual ahorita. Me voy a tomar esto como texto y lo voy a agregar al nombre del campo. De este modo, para que cuando lo agreguemos a la visualización, logremos verlo un poco mejor, ¿cierto? Porque voy a agregar otro campo que contiene pues otras partes para que, digamos, los podamos diferenciar. Entonces, vamos a darle a aceptar y vamos a traernos de nuevo ese ID de fila a las columnas, ¿sí? Añadir todos los miembros, porque él me identifica que tiene ese filtro, pero pues ya lo tenemos aplicado en todos lados, ¿sí? Y vamos a traernos el margen, ese margen que acabamos de hacer. Y vamos a arrastrarlo aquí a la visualización. Entonces, el margen es un porcentaje, ¿cierto? Pero él, pues de primerazo, él dice eso es un número, él no entiende que es un porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar esa configuración. Vamos a nuestro campo calculado en el estante de los datos, le damos a la flechita de más opciones y vamos a propiedades predeterminadas, a la opción formato número. Cuando se nos abre eso, pues es, ya, yo quiero es que esto sea un porcentaje, selecciono la opción, le digo que quiero 2 decimales y le doy a aceptar. Y él automáticamente ya me muestra la configuración que le estaba dando. Como les decía, esto luce muy bien, luce muy bonito, pero ¿qué tal si hacemos lo mismo de ahorita, que le agregamos el total por fila a esta visualización? Entonces vamos a análisis, a la pestaña análisis, vamos a totales y agregamos totales generales por fila. Entonces miren que ya lo que pasa es que esto como que se chisporretea. Entonces me dice que el total general, pues o el margen para el total de esos productos es del 128%.
Cuando si ustedes ven, esto está entre el 35 y el 14%, por mucho puede ser el 35, pero me está mostrando 128. ¿Y eso por qué es? Porque no estoy teniendo en cuenta el orden de las operaciones. Entonces vamos a hacer de este margen que ya tenemos creado, vamos a duplicarlo. Y este que duplicamos, si quieren no puedo abrir un poquito más para ver cuál es el que duplicó, vamos a tomar la copia y lo vamos a editar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle una, valga la redundancia, una agregación primero, porque cuando yo veo un nivel de granularidad que no es el de la base de datos, debo asegurarme para estas operaciones que son de división o de multiplicación, más que todo, que pues primero haga esa agregación de lo que tengo pues visualmente mostrándome y luego se haga esa operación de división. Entonces, como lo mismo que hice ahorita, voy a tomarme este texto de acá y lo voy a agregar aquí para que lo podamos ver. Le voy a dar a aceptar y de nuevo lo voy a arrastrar a la visualización y lo voy a agregar para que se nos vea. Entonces ven ya la diferencia y a lo que me refería. Muy bien, ya como ven, obviamente ese margen pues general dentro de esos 5 productos me da una cosa pues razonable, ¿cierto? Está entre los valores que tengo dentro de la visualización, que son pues 35, casi 36 y 14, y me está dando 29,31. Entonces, aquí podemos ver pues ya la diferencia y cuando hablábamos de, pues, de esos cálculos básicos, cuando un cálculo es solamente a nivel de fila, como el costo, y pues no tengo que hacer una agregación internamente, y cuando pues tengo estos cálculos agregados, que pues es importante diferenciar. Por otro lado, bueno, agreguémosle aquí nombre, entonces vamos a ponerle cal, fila, 0, una agregación. Entonces, estos cálculos obviamente van a estar cambiando dependiendo del nivel de granularidad de la vista. Entonces, vamos a ver otro caso. Y ese otro caso, pues vamos a agregar esa otra hoja. ¿Me confirman todos que vayan como a la par o voy más despacio? ¿O hay que repetir algo? César dice +1. Lucía, Esperanza, Andrés, Rodrigo. No, André, vamos súper bien. No, van muy pila. Chanfles, espérenme un segundo que acaba de hacer un... Aquí preguntan que cómo agregaste la última copia. ¿A qué se refiere con la última copia? Creo Si que es quiere... el que duplicaste, André. Listo, mira, entonces es súper fácil. Yo me paro en cualquier campo calculado, le doy a más opciones y él me despliega este menú que me permite duplicar. Hay una opción que se llama duplicar. Entonces ahí puedo duplicar ese campo y ya él me crea uno que es el mismo, pero dice copia y ya ese lo puedo abrir de nuevo y le puedo dar en editar y le cambio pues como la estructura al campo calculado. André, la pregunta es, y Kate me confirma, es ¿cómo lo agregaste a la tabla? Listo. Entonces, quitémoslo de acá. Eso, a la visualización. Listo. Es este. Entonces, cuando yo lo traigo a la visualización, puedo ponerlo, pues miren que él como que lo intenta poner abajo o arriba, o cuando está todo el recuadrito oscuro, ahí lo puedo soltar. Ahí ya me quedan los dos. ¿Ya sí, Kate? Que sí, que gracias. Listo. Entonces habíamos creado otra hoja, ¿sí? En la que vamos a agregar, queremos ver ahorita es cuál es la cantidad de ítems que estoy vendiendo por cada una de las categorías, ¿cierto? Entonces, aquí hay un campo que se llama cantidad, pero hoy lo vamos a ignorar para poder ver como el detalle del cálculo. Pues es muy sencillo, pero lo vamos a agregar de nuevo. Entonces, vamos a crear otro campo calculado y lo vamos a llamar cantidad 2. Así, súper creativa con el nombre de este campo.
Y lo que le voy a dar es una función que se llama count y voy a contar cualquier cosa que sea numérica, ¿cierto? No. Entonces, por ejemplo, me voy a traer el descuento. Listo. Simplemente va a contar cuántas veces eso está en la línea y ya. Y le vamos a dar a aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es traernos, yo les había hablado que lo quería ver por categoría. Entonces vamos a buscar categoría que está de primero y lo vamos a traer a filas. Y aquí a este campo sobre el ABC, ¿cierto? Vamos a traernos esa cantidad 2 y vamos a mostrarlo. Entonces, vemos que pues dentro de esos 5 que yo tenía filtrados por el ID de fila, tengo 2 mobiliarios y 3 materiales de oficina, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo agrego un nivel de detalle mayor a esta vista? Es decir, yo no solamente ya los quiero ver, pues, que es de material de oficina, sino por las subcategorías que corresponden a cada una de estas categorías. Entonces, si yo me arrastro subcategoría y lo traigo a filas, ese cálculo podrías decir, pues entre comillas, que se te está dañando, pero en realidad no se te está dañando nada, ¿cierto? Él simplemente como actúa en, pues a nivel de detalle de lo que está en la visualización, él va a cambiar. ¿Qué pasa si nosotros dijéramos, no, ves que yo quiero ver qué porcentaje, por ejemplo, de archivadores corresponde a lo que se está vendiendo de materiales de oficina, ¿cierto? Aquí muy rápidamente, pues sabemos que como son 3 ítems, esto pues corresponde a un tercio, pues o sea, un 33,33, o si fuera las librerías, a qué porcentaje del mobiliario, pues para este pequeño casito sería el 50%, ¿cierto? Pero digamos que, ajá, yo tendría que tener en otro campo digamos, ese 3 que corresponde a esta agregación para poder dividir 1/3 y que me dé ese porcentaje que quiero ver. Entonces, vamos a hacer un campo de más y vamos primero a llamar esta pestaña. Entonces, cálculos agregados lo voy a llamar y, espérenme un segundo. Espérenme un segundo que mi cargador está decidiendo no cargar. Qué maravilla. Ya, creo. Listo. Entonces, esos esos cálculos que les hablaba al principio, que no dependen del nivel de capilaridad de la vista, sino que yo los puedo quemar como si fueran como un matricial, se llaman LOD. Entonces, pues expresiones del nivel de detalle. Entonces, yo, pues con sus siglas en inglés, pues LOD. Y así voy a llamar esta pestaña. Entonces, ahora vamos a agregarnos ese campo calculado, ¿les parece? Entonces, vamos a agregar un campo calculado adicional, cantidad, lo vamos a llamar cantidad, por categoría, porque lo que yo voy a fijar es que independiente del nivel de capilaridad de la vista, si algo corresponde a material de oficina, mobiliario o a tecnología, me dé siempre el mismo número. Entonces, por categoría. Y esto es pues un poquito avanzado. Hay una función que se llama fixed. Esto digamos que no está dentro del curso, pero me gustó como integrarlo porque pues ya van a ver con el siguiente ejercicio, pues que a veces, pues no hay varias formas de hacer las cosas, pero pues, ajá, digamos que este es el camino difícil, pero para que lo conozcan y ya después vamos a ver como la luz al final del túnel. Entonces, ¿cuál es la estructura de ese fixed? Yo le digo, yo quiero que siempre el cálculo que le voy a decir me lo deje pegado a nivel de categoría. Entonces, yo voy a traerme categoría y le voy a decir que eso sea fixed a nivel de categoría, 2 puntos, y que me haga la suma del descuento, el mismo que habíamos hecho. El count, perdón.
esa desde el principio, y cierro mis llavecitas, y le voy a dar a aceptar. Ahora me voy a traer esa cantidad de nuevo a la visualización, y listo. ¿Qué pasa? Ya les voy a mostrar qué pasa. Como él no depende de lo que está pasando en la vista, ustedes dirán, Andrea, eso está mal, no, está bueno, sino que como hay un orden dentro de las operaciones, los lot, pues son los... Andrés, Dime. nos preguntan qué es el conteo de qué y por qué ese cálculo tiene llaves. Ese cálculo tiene llaves, pues porque es un cálculo como matricial, pues o avanzado, que depende de la base de datos y no de lo que hay en la vista. Es otro tipo como de cálculo que no es, pues es un poquito más avanzado. Y es el count de cualquier cosa que sea numérica. Puede ser de ventas, puede ser del descuento, puede ser del costo o del beneficio. Cualquier cosa que quieras contar la puedes traer. Yo pues en este caso estoy trayendo, si no estoy mal, el descuento. Entonces, ¿ya respondí ahí o siguen teniendo dudas? ¿Luis, ok? Supongo. César dice que sí, que gracias. Y yo pregunta, ¿en el cálculo es el conteo de qué variable? Les decía que puede ser el conteo de cualquier variable, pues de cualquiera que sea numérica. Yo en este caso estoy poniendo descuento, pero él como va a contar y pues no va a agregar nada, pues como no, pues es indiferente pues lo que le ponga ahí. Yo podría poner, por ejemplo, costo y pues el resultado sería el mismo. Le voy a dar a aplicar en vez de aceptar para que vean que él no cambia, ¿sí? Entonces, pues es indiferente, es cualquier variable numérica que queramos contar, pues para hacer el conteo como de unidades que hay dentro de la base de datos que corresponde. Entonces, les decía, ustedes dirán, Andrea, eso está mal, lo que pasó, porque le da esto 1 y esto 31.000, porque el orden de la operación, pues o el orden de cómo suceden las cosas internamente en Tableau, digamos que los lots se hacen primero que los filtros, y yo aquí tengo un filtro. Entonces yo me voy a quitar este filtro acá. Voy a decirle que hojas de trabajo seleccionadas. Y, bueno, espérense, lo hago desde otra hoja que no sea esta porque no me va a dejar de hacerlo desde esta. Entonces me voy a otra hoja, vuelvo a ese ID de fila, ese filtro, aplicar a hojas de trabajo seleccionadas y voy a quitar sobre la que estamos trabajando y le voy a dar a aceptar. Ahora sí me regreso, ya lo que voy a ver es pues todo lo que corresponde, por ejemplo, almacenamiento que hay en la base de datos. Entonces son 5.049. Y aquí tenemos pues este cálculo que nos dio el lot. ¿Cómo lo verificamos? Entonces, para verificarlo, ¿se acuerdan de los totales que sacamos desde la pestaña análisis? Ahora lo que vamos a agregar no son solamente los totales, sino agreguemos todos los subtotales. Y al agregar todos los subtotales, nos vamos a dar cuenta que para el cálculo que estábamos teniendo, por ejemplo, cantidad 2, todos estos, pues para todas estas subcategorías, el total corresponde a lo mismo que correspondía, digamos, a nuestro cálculo de nivel de detalle, pues a nuestro load, ¿cierto? Y si nosotros ya fuéramos a responder esa pregunta que yo les decía, ¿a cuánto corresponde, pues a qué porcentaje es la cantidad, por ejemplo, de arte sobre el total de material de oficina? Ya podríamos ir a dividir en otro cálculo por allá estos 4.800 sobre estos 31.000, ¿cierto? Pero, como les dije, podemos o hacerlo de la forma difícil, que es este proceso, que obviamente también hay que pensar un poco en el rendimiento del tablero y lo que implica para la misma herramienta procesar toda esta información, ¿cierto? Hoy tenemos una base de datos pequeña, pero en el futuro puede ser una cosa muy grande con no sé qué cuántas miles de variables y millones de campos, ¿cierto? Vamos a agregar otra vista y vamos a hacerlo por el lado, llamémoslo el lado fácil. Entonces, vamos a traer lo mismo. Teníamos nuestra categoría,
nuestra subcategoría y vamos a traernos cantidad. Puede ser la cantidad 1, la cantidad 2, la que quieran. Y ahí estamos. Puedo agregarme, bueno, no, dejémoslo así. Cuando ya agregaron aquí la cantidad, ella se posa en el estante de marcas, ¿cierto? Voy a ampliarlo un poquito para que lo vean. Y si le despliego las más opciones que trae esa pildorita verde, hay una opción que se llama cálculos de tabla rápido, ¿cierto? Y si ven, yo estaba hablando del porcentaje del total. Entonces vamos a aplicar ese cálculo de tabla rápido. Y él me está pues totalizando de alguna forma, me está diciendo que esto es el 9, esto es el 11%, ¿de cuánto? Yo no sé muy bien de cuánto es, entonces como lo hicimos con la vista anterior, yo aquí voy a agregar de nuevo todos esos subtotales. Bueno, me agregó los subtotales, pero tengo que agregar los totales por columna también para yo entender que, bueno, el almacenamiento, la subcategoría almacenamiento es el 9,84% de todo lo que se vende pues en la compañía y lo que se ha vendido históricamente. Muy chévere, pero recuerdan que mi pregunta era por categoría y yo cómo hago ese cambio. Listo, entonces vuelvo a las más opciones de esta pildorita verde que está en marcas, lo despliego y le doy la opción, bueno, puede ser desde editar cálculo de tablas y él me genera esta ventana emergente que me dice, bueno, voy a calcular el porcentaje del total. Aquí también puedo cambiar el tipo de agregación que estoy haciendo, ¿sí? Miren que pues hay muchas opciones. La diferencia desde, el porcentaje desde, percentil, total acumulado, en fin. Que todo esto depende de la granularidad y lo que tengo en la vista. Entonces, él me está resaltando aquí, me está diciendo, usted está calculando, nosotros le calculamos el total, pero hacia abajo. ¿Qué tal? Hacia abajo, pero del panel. Es decir, esto es un panel, esto es otro panel, mobiliario es otro panel y tecnología es otro panel. Suena más a lo que yo quería. Entonces, si yo me voy posando sobre cada uno, miren que él va haciendo el cambio. Pues, si me paro en panel hacia abajo, ya veo, cool. Yo les hablaba de arte, entonces, arte pues, del total de mobiliario corresponde al 15,55%. Entonces, si bien, o sea, hay una forma difícil, hay un montón de cálculos que puedo hacer, como esas expresiones de nivel de detalle, hacer todas esas agregaciones, pero también Tableau tiene esta opción de cálculos de tabla rápida que puedo usar para la visualización. Entonces lo voy a cerrar y me voy a agregar algo más a la vista para que vean esto como es de chévere. Me voy a traer el mercado a columnas. Entonces, que chanfle, lo puse muy grande. Listo. Entonces el total a columnas. Entonces ya ven que él lo sigue manteniendo. Si yo quisiera ver otro tipo, como ya le agregué otro nivel de granularidad a la vista, como otro tipo de panel por fila, si voy a editar cálculo de tabla, él me va a dar, digamos que, otra opción de que sea el 100% a lo largo, ¿cierto? Entonces vamos a usar ese de tablas a lo largo y para poderlo verificar, pues porque no me voy a poner a sumar esto, vamos a ir a la pestaña análisis de nuevo de nuestros totales y mostrar los totales generales de fila. Y vean cómo funciona esto de chévere, ¿cierto? Ya todas las filas me van a sumar el 100%. Entonces, volvemos aquí y yo lo voy a dejar como lo tenía, que lo tenía por nuestro panel hacia abajo, ¿sí? Listo. Entonces, vamos también a nombrar nuestra pestaña Cálculos de tablas rápidos. Hasta ahí todos bien, todos van parejos. ¿Tienen alguna pregunta? André, Dani, César, Kate, Andrea, van bien. +1.
Listo. Entonces, aquí les voy a mostrar algo, me dicen si se ve bien o no se ve. Listo. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo sé yo qué es lo que tengo que hacer? Entonces, por aquí está este cuadrito que nos empieza a hacer como así un diagramita de, pues, de validación de, venga, ¿qué hago y para dónde voy? Entonces, mi pregunta requiere clasificación, recursividad, cálculos móviles o cálculos entre filas para poder responderla. Ah, sí. Entonces, haga un cálculo de tablas rápidas. No, no lo necesita. Entonces, valide lo siguiente. Ya tengo todos los valores de datos que necesito en la visualización. Si sí los tiene, entonces sí necesitas un cálculo de tabla rápida. Si no los tienes en la visualización, entonces nos debemos preguntar, ¿la granularidad de la pregunta coincide con la granularidad de la vista o la granularidad de la fuente de datos? Si coincide con la visualización o la fuente de datos, voy a una expresión básica, es decir, las primeras que vimos al principio. Si no corresponde a ese nivel de granularidad, hacemos una LOT. Entonces, esto puede ser como, sí, como esas preguntas o ese proceso lógico que deberíamos hacer antes de, pues, de construir un montón de cálculos y que en caso tal, pues él salga por un cálculo de tabla rápido que, pues como les decía, es mucho más eficiente que todos estos cálculos que habíamos hecho antes. Listo, entonces, muy chévere, muy cool estas tablas, y yo sé que las tablas cruzadas muchas veces son de mucha ayuda, porque a pesar de que tengamos los gráficos, a veces queremos ver ese dato ahí quemadito, pulpito, que lo podamos como entender cuando nos pregunte a alguien, ay, es que cuánto da esto, cuánto da lo otro, y que nosotros podamos decir, sí, es 10%, ¿cierto? Entonces, las tablas cruzadas son muy chéveres, pero si yo les empiezo a insertar un poco más de, digámoslo, sabor, ¿cierto? O color, o digamos atributos visuales para que sean más amables, pues obviamente son mucho más útiles, ¿cierto? Porque hacemos como uso de ese córtex visual que es el más primitivo de nuestro cerebro, pues y obviamente el análisis va a ser mucho más ágil. Entonces lo que yo voy a hacer es, qué pena aquí, me equivoqué, les fallé, lo voy a devolver de tabla hacia abajo, ¿sí? Para que el 100% me dé en la fila de abajo. Y lo que voy a hacer con este campo que tengo aquí en verdecito, esa pildorita, es que desde mi teclado voy a oprimir control y lo voy a seleccionar. Entonces, sin soltar ni el botón de mi mouse, ni el control en mi teclado, me voy a mover. Esto lo que va a hacer es que se duplique ese campo y yo puedo agregarlo a otro, digamos, otro campo de marcas. En este caso, lo que yo voy a hacer es para poder ver, no sé, de forma más rápida cuál es el porcentaje, a quién más equivale, no sé, en la tabla, lo que sea, lo voy a agregar a color. Entonces voy a asegurarme que el campo color esté como un poquito más grisecito y lo voy a soltar. Entonces él ya, cayó y me los pintó. Y ajá, los pintó muy chévere, pero para que lo veamos, primero voy a traerme este campo, esta marca, hacia acá, hacia la izquierda. Solamente es tomarlo con el mouse sostenido y arrastrarlo aquí a la izquierda. Entonces sí me les cambió el color como les venía diciendo, pero digamos que no es tan impactante pues porque son los bordes de las letras. Entonces en el estante marcas donde dice automático voy a desplegar y lo voy a cambiar a cuadrado. Entonces ya miren cómo se enriquece la vista. ¿Qué puedo ver de forma muy rápida? Que el porcentaje mayor, por lo menos en lo que es África, corresponde a arte, archivadores y almacenamiento. O sea, principalmente pues para lo que es material de oficina, pues donde tiene como más peso en África, ¿sí? Entonces miren que es una tabla cruzada muy sencilla, pero que con un solo detalle que corresponde a agregarle color, yo puedo pues hacer que todo sea más impactante. Y ven que empiezo a ver cosas, para lo que es, digamos que África, Europa, más o menos el comportamiento es el mismo. Podemos decir que para Pacífico todo es pues muy uniforme, igual que para la TAM, pero vemos que para USA y Estados Unidos lo que es el papel y los archivadores son lo que tienen más peso y tienen pues cositas que tienen mucho menos peso respecto a a los otros mercados.
Entonces esta corresponde a nuestra primer tabla, pues nuestra primer tipo de gráfica, ¿cierto? Porque íbamos a ver cálculos hoy, pero también gráficas. Y las tablas cruzadas, ¿cierto? Corresponden a ese primer tipo de gráfica que queríamos ver hoy, ¿cierto? ¿Qué más queríamos ver? ¿Qué tal si ya que sabemos que hay una diferencia, digamos, por mercado, no solamente lo quiero ver por mercado, sino que vamos a verlo por nivel país, cómo se comporta cada una de estas categorías y estos materiales por nivel país. Entonces vamos a agregar una hoja de más, ¿sí? Y vamos a ir a buscar país. Entonces recuerdan, en la sesión por allá, creo que no fue de Luisa, desde el principio cuando administrábamos los metadatos lo hacíamos desde la pestaña fuente de datos. Yo les dije, no lo vamos a hacer desde acá, pero no quiere decir que no vayamos a administrar los metadatos, sino que lo vamos a hacer según la necesidad que vayamos teniendo. Y les dije que les iba a mostrar otra forma de hacerlo. Ay, le dio el soponcio a mi tablón. Bueno, démosle un segundo. Listo, ya volvió. Entonces voy a ir a país y aquí, pues igual que en la fuente de datos, en la pestaña fuente de datos, va a aparecer que país lo está leyendo como cadena y eso no está mal, solamente que no le está agregando función geográfica. Entonces, pues le doy sobre el ABC, que está ahí azulito, voy a la última opción que es función geográfica y le voy a decir que esto es un país, ¿cierto? Que es de tipo país. Y ya él hace su cambio y me agrega el mapa mundi. Entonces, vamos a darle doble clic a país para que nos lo lleve a la vista. Y recuerden que él hace pues una pequita por cada uno de esos países donde hayamos tenido por lo menos una venta. ¿Y qué pasa con los mapas? Los mapas son súper especiales porque yo no recuerdo si de pronto ya lo explicaron, pero igual lo voy a explicar de nuevo. Lo que hace Tableau internamente es que pues tiene sus bases de datos donde almacena la longitud y la latitud para cada uno de esos países, ¿cierto? Pero pues sabemos también que y yo creo que nos ha pasado de pronto a todos, a veces escriben Colombia, no, Medellín, en mayúscula sostenida, o lo escriben sin mayúscula ninguna, o la M mayúscula, y le ponen la tilde, o no le ponen la tilde, ¿cierto? Entonces eso también pasa con los países, pues las ciudades, la base de datos pues de Tableau no es perfecta, pero es muy, muy, muy buena, y nos puede pasar esto que tenemos acá, que nos aparece esta viñetica, que él dice, hey, te encontré todos estos, ¿cierto? Nos encontró 160 marcas, ¿cierto? Pero eran 165 y no encontró 5. Entonces yo le puedo dar a ese 5, y le voy a decir que las voy a editar manualmente. Ah, vean, él no me encontró Arabia Saudí. Entonces pongamos Arabia Saudita, no Arabia Saudí. Bahrein va con H, le falta la H, lo puedo ingresar manualmente. También Gambia, Congo y Congo. Bueno, sí, se vale. Entonces ya los arreglé, esos 5 que ya no correspondían, y le puedo dar a aceptar. Y él me va a decir, ya no tengo no coincidencias dentro de nuestra información, ¿sí? Y yo tengo una duda pues muy grande respecto como a la información, ¿cierto? Recuerdan que hablábamos del margen. Entonces vamos a traernos el margen a el estante color para que cada una de esas pequitas cambie según sea pues más positivo o negativo el margen pues de los productos vendidos en cada uno de esos países. Entonces voy a ir por mi margen, recuerden, cuidado, recuerden que hicimos dos margen, uno malo y uno que está bueno, que es el que tiene su agregación, y voy a arrastrarme mi margen bueno al estante color. ¿Sí? Tableau, ¿qué hace? Automáticamente recuerdan, pues, que teníamos antes pequitas. Ahora lo que tenemos es un mapa
de, si tienen, pues, no sé si ya conocen el mostrarme, enseguida se los exploro un poquito más. Hice un mapa, pues, de áreas común y corriente, ¿cierto? Pero digamos que a veces este mapa nos da la sensación de que, por ejemplo, Rusia, por tener un área más extensa, nos puede dar una impresión errada de, no sé, de pronto nos dejamos llevar por el tamaño y no nos recordamos que aquí lo que estamos haciendo simplemente es por color, ¿cierto? Que, por ejemplo, un margen en Rusia es muy parecido a un margen en China, no sé por qué no dice China, ah, sí, dice China ya al fondo. Entonces, es útil, pero digamos que a mí me parece confuso y además que yo a este mapa no le puedo agregar tanta interactividad visual, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es la relación de el margen con relación al descuento que yo les estoy dando a las personas, ¿cierto? Cuando hacen la compra. Entonces, yo lo que voy a hacer es traerme el descuento, pues para poderlo ver al estante tamaño y lo voy a soltar. Y él automáticamente, pues ya vuelve al otro tipo de visualización, que es un mapita como de, déjenme les digo exactamente cómo lo llaman, mapa de símbolos, y pues me pinta pues esa pequita, ya el tamaño va a variar según el descuento. Pero hay que entender y ver que pues el descuento no es ni de 1.561 ni de 500 ni no. Venga, algo está pasando. ¿Qué pasa? Que Tableau cogió y me agregó ese descuento. Entonces recuerden que pues yo le puedo cambiar la agregación a ese campo. Entonces, ¿dónde lo hago? Voy a más opciones de esa pildorita de descuento, ¿sí? Y donde dice medida, que dice entre paréntesis que suma, yo lo voy a pasar a promedio, ¿sí? Ahora, digamos que se ve un poquito asustador, pero ya es correcto. Miren que ya los descuentos van desde 0 hasta el 70%, pero vuelve y juega. Tableau lo está viendo como un número, no como un porcentaje. Y nosotros ya sabemos cómo cambiar eso y es súper fácil. Simplemente vamos al panel datos, vamos a descuento, clicamos en más opciones, propiedades predeterminadas y formato de número. En la ventana emergente seleccionamos porcentaje y le damos a aceptar, ¿sí? Entonces ahí ya tengo un mapa que me está diciendo, bueno, cómo se comportan esos porcentajes de descuento. Yo que estoy viendo que cuando me paro, no, que las pecas más oscuras y las más grandes son de las que yo me debería preocupar más, porque efectivamente hay una correlación en estas pecas oscuras y grandes a un descuento mucho mayor y obviamente un margen menor. Venga, yo compañía, ¿qué estoy haciendo? Y por qué estoy, no sé, incluso como deteriorando mi marca y pues mi rentabilidad de ese modo para hacer eso. Entonces, venga, ya vi, digamos, a nivel de país, cómo está eso, pero qué tal si lo vemos un poco más a nivel de detalle y vemos como a nivel de categoría eso y de subcategoría eso cómo funciona y para dónde va y si es como puntualmente para algunas categorías o subcategorías o es para un año, ¿cierto? Ya vamos a ir un poco más profundo en ese análisis y a esta hoja vamos a agregarle el nombre mapa para que lo identifiquemos más adelante. Y vamos a agregar una vista nueva, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué quiero ver en esta hoja nueva que creé? Yo quiero ver muchas cosas, de hecho quiero ver muchas cosas al mismo tiempo, pero lo principal es quiero ver qué relación hay, pues primero lo quiero ver a nivel de detalle de categoría, entonces me voy a parar aquí en categoría y la voy a clicar, nada más lo voy a clicar. Con control sostenido me voy a ir hacia abajo, ¿cierto? Si regresan van a ver que categoría sigue resaltado. Y lo que voy a hacer ahora es cliquear beneficio y ventas. Entonces miren que queda beneficio, ventas resaltado
y si yo voy arriba, también categoría, es decir, tengo 3 variables seleccionadas en simultáneo. Y lo que yo voy a hacer es abusar de que Tableau es, digamos, inteligente, y lo que hace es con su algoritmo interno dice, ¿cuál es esa visualización más apropiada para mostrar estas 3 cosas que pues el usuario está resaltando? Entonces vamos a ir al estante mostrarme, a los que lo tienen en inglés es show me, y él me habilita todas esas visualizaciones bajo las que pues es interesante o es viable mostrar esa información. Miren que estas otras él me las deshabilita. Y con un cuadrado en naranjita, él me dice, la mejor opción de visualización para esas 3 variables es un gráfico de dispersión, un diagrama de dispersión. Y no es sino que yo ya pues cliqué sobre pues este símbolo, pues esta diagramita, y él me las va a pintar, ¿sí? Entonces, listo. Ya lo agregué y veo, pues, bueno, voy a esconder otra vez el show me porque él estorba un poquito a veces. Y ya me encuentro con que, pues, en el eje Y tengo el beneficio, en el eje X las ventas, y puedo ver, por ejemplo, que pues hay una relación positiva entre las ventas y el beneficio. Pues en este caso que estamos viendo es la suma, que digamos el que tiene mejor no, un menor o una relación un poco más mala es puntualmente ese mobiliario, que pues vamos a descubrir un poco más adelante qué es lo que pasa ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ese gráfico de dispersión es maravilloso, ¿sí? Pero pues lo que se recomienda no es tomarlo con suma, ¿cierto? Con agregación suma, sino cambiar esa medida de agregación a promedio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese cambio tanto en ventas como en beneficio. Entonces, ahora sí, igual hice el cambio y me doy cuenta que, vean, material de oficina ahora estaba mucho más arriba, es decir que pues el volumen de ventas pues el volumen de ventas total y el volumen total de beneficio está muy parejo con, digamos, tecnología, pero si voy a ver en promedio, pues cuánto es una venta que corresponde a material de oficina, y obviamente pues el beneficio es mucho más bajo, pero la relación sigue siendo pues lineal, y si nos sigues teniendo ese dato atípico así por allá, por fuera como de lo normal, el mobiliario. Entonces, ¿qué más quiero hacer aquí? Yo voy a agregar que no solamente quiero ver, o sea, sí quiero que me distinga como por cada uno de estos símbolos, esas categorías, pero lo quiero ver a otro nivel de detalle un poco más granular, y es para ver cada una de esas subcategorías. Entonces, si yo traigo subcategoría a detalle, ¿cierto? Miren que él ya lo que hace es generarme una pechita por cada una de esas subcategorías, pues manteniendo esa relación de que todo lo que es un símbolo de más es tecnología o el cuadrado inmobiliario y pues la bolita del material de oficina. Eso siempre lo pueden cambiar y es súper fácil, no es sino pues que le piquen acá a este simbolito de forma o a este de acá, y lo que pueden hacer es, no es que yo no quiero que tecnología sea de más, sino que quiero que sea un triángulo. Entonces, no mobiliario, quiero que sea este triángulo para acá. Bueno, en realidad no. Yo quiero que siga siendo su cuadradito. Y tienen pues muchas más opciones. Es más, pueden cargar sus propias formas porque, no sé, ustedes trabajan en la industria de las motos, de los carros y tienen como el muñequito ahí de la moto y lo quieren pegar. Perfecto, maravilloso, lo pueden hacer. Yo ya le voy a dar a aceptar, que cambie ahí como tecnología, y me encuentro con esto. Pero este gráfico de dispersión es súper poderoso porque yo les decía, yo no solamente quiero agregar las ventas y el beneficio, sino que le voy a agregar más interactividad visual. Y yo me voy a traer el margen para que el margen, recuerden que tenemos dos márgenes, el bueno, me lo pinte en color. Es decir, que efectivamente esté cambiando ese color para los que son negativos, principalmente. Y recuerden que yo siempre también puedo configurar o editar esos colores, dándole a más opciones, pues desde este etiqueta o desde este botón
¿sí? Entonces voy a editar los colores y le voy a decir, para mí es súper importante que el margen, pues mínimamente sea positivo. Entonces le voy a dar en avanzado, ¿sí? Y le voy a decir que el centro sea cero, porque a mí de nada me sirve que por allá, no sé, me esté pintando cosas que están muy cerquita a cero, pero aún son positivas de naranjita. Entonces le voy a dar a aceptar. Esto es simplemente como una, pues como una validación que podemos hacer, pero él lo está haciendo en este momento y es muy obvio. Y aparte, quiero agregar algo más a la vista, quiero agregarlo y que sea un poquito más interactivo de lo que estoy viendo. Y lo que voy a traerme es que la cantidad, porque recuerden que yo en mapa también trae cantidad, que lo voy a relacionar también con cantidad, me la relacione al tamaño, para yo ver qué está pasando con esas cantidades que estoy teniendo. Y pues si en realidad, porque mire, si lo vemos así, para mí es como asustador, ay sí, las mesas son súper negativas, pero si yo me traigo y veo que la cantidad en realidad es muy pequeña y puedo, pues si conociera toda la industria y mi compañía, pues podría sacar la conclusión de que en realidad las mesas son negativas porque son un gancho, es decir, la gente, tengo que tener la mesa ahí porque la gente viene por la mesa y se lleva muchas otras cosas, o viene por, no sé, un archivador, no sé qué, y por no ir a comprar la mesa en otro lado, la compran nosotros, pero nosotros vendemos esas mesas a pérdidas porque nos apalancan más ventas. Entonces, ahí, como lo vemos, pues las mesas son asustadoras, pero entonces traigámonos la cantidad, tamaño, y miren qué pasó. La cantidad, pues las mesas son, pues, menos, o sea, ya vimos que ese cuadro, pues se puso un poco más pequeño y que los otros ganaron más peso. Sí, bueno, entonces tiene como un poco de sentido lo que estoy diciendo. Yo voy a agregar en este punto algunos filtros. Entonces vamos a agregar aquí nombre y la voy a llamar dispersión. Listo. Hasta ahora todos van bien, ¿tienen dudas? Luis. Hola, André. No, van súper bien. Kate, César, Andrea, todos más uno. Listo, maravilloso. Entonces, recuerden que nuestra base de datos tiene información desde los años de mentiras, desde el 2012 hasta el 2015. Pero pues si hoy fuera el 2015, yo no quisiera ver pues información de mucho más atrás, sino pues de mi año actual. Entonces voy a empezar a agregar unos filtros, voy a traerme fecha de pedido al estante filtros y voy a pues filtrar por años, ¿cierto? Porque quiero ver como lo más reciente, lo del 2015. Y le voy a dar a aceptar. Aquí que es importante, podemos configurar este filtro para que no solamente, pues como ahora vamos a hacer un dashboard, que esa información no solamente esté pues pegada a este campo, a esta visualización, sino a más. Entonces le podemos dar en este pues botón de más opciones al filtro y aplicar a hojas de trabajo seleccionadas. Entonces yo lo que quiero es que lo traiga a cálculo de tabla rápida, al mapa y al de dispersión. Y le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Si yo me devuelvo a la pestaña del mapa, vemos que ya está filtrado por el 2015 y también aquí está filtrado por el 2015. Entonces, regresemos a dispersión y me quiero agregar otro por categoría y ese sí, dejemos, por ejemplo, mobiliario, que es en el que tenemos como probleminchis, y le vamos a aceptar y vamos a configurarlo también de nuevo para que se aplique a las hojas de trabajo seleccionadas, es decir, al de cálculo de tabla rápida, mapa de dispersión, aceptar. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí esos eran como los filtros que yo quería agregar. Y ahora, bueno, vamos a mostrarlos. Vamos a mostrar mostrar filtro y mostrar filtro. Ahora vamos a traerlos y vamos a crear nuestro dashboard, ¿sí? Entonces vamos a darle clic a la segunda pues, pestañita que tiene el más abajo, que es la de crear un dashboard. Y recuerden que pues, lo que nos va a traer es otra estructura muy parecida a la que ya veníamos utilizando, pues ese lienzo de trabajo, pero no nos va a traer los campos, sino esas vistas que habíamos creado. Entonces, lo que yo quiero ver aquí es que vamos a traernos esta tabla de cálculo de tabla rápida
y la vamos a soltar en nuestra visualización. Entonces ya como está filtrada se va a ver súper chiquita, pero entonces ya enseguida la vamos a ajustar. Voy a traerme el mapa y el mapa lo quiero ver en la parte superior, ¿sí? Y voy a traerme ese mapa de dispersión en la parte inferior hacia abajo. Recuerden que yo me los voy trayendo y él me va mostrando como una franja un poquito más oscura, gris, dependiendo de dónde la va, pues, se vaya a poner. Yo en este caso voy a ponerlo el mapa de dispersión en la parte inferior a la izquierda y lo voy a soltar. ¿Qué pasa con los dashboards? Ustedes ya lo vieron antes, hay que hacerles un poquito de cariñito y ajustarlos y quitar lo que no quiero ver y, bueno, reubicar todos esos filtros y esos labels. Entonces, se los voy a, pues, mostrar un poco, pues, rápido. Yo no quiero ver estas pepitas de tamaño, yo las puedo quitar, ¿sí? Simplemente las selecciono y les doy a la X. Estos filtros los puedo reubicar, yo me los voy a traer más hacia arriba porque sé que me hacen menos espacio, me quitan menos espacio. Ay, se desapareció. Aquí la ventana del tablero es que todo es control Z y pues él vuelve. Me lo voy a volver a traer arriba, lo voy a reubicar en la parte superior, súper ahí. Igual me voy a traer este filtro de categoría al ladito. Y estas, bueno, esta también la puedo quitar, ¿sí? Y estas las voy a ubicar de otra forma. Si yo le doy a las más opciones de esta label como de color, de esta marca de color, le puedo decir que me las ubique flotantes. Entonces las puedo reubicar. Y voy a también poner esta otra en flotante para que se me libere el espacio a la derecha. Listo. Entonces miren cómo quedó de chévere. Ya recuperé ese espacio que tenía perdido. Y a cada una de estas visualizaciones le puedo ubicar pues, de una forma más estratégica esas paletas de color que tenían anteriormente. Entonces, un poquito más arriba. Entonces ya ustedes saben que pues esta construcción es pura carpintería. Igual Daniela, que es la que corresponde al juez, les va a hablar un poco más de, pues de esas mejores prácticas de visualización, esto y lo otro, ¿cierto? Pero pues aquí rápido vamos a hacer como algo. Yo no quiero ver tampoco este filtro así porque pues me quita demasiado espacio. Desde más opciones lo puedo configurar. Y yo quiero que sea valores múltiples, pero lista desplegable. Miren, ahí se me libera otro poquito de espacio y voy a hacer lo mismo con este otro. Y listo, y puedo subir aquí un poquito esto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos vamos a ver qué pasa en un país como Yemen, ¿cierto? Que el margen es tan bajo, ¿sí? Y tengo un descuento también tan alto. Eso es para todos los productos, es para algunos. Entonces, si yo quisiera utilizar este mapa como filtro para poder analizar qué está pasando, pues en las cantidades y ver esa relación ventas-beneficio, tenemos la opción de agregar que pues esta vista sea también un filtro. Entonces vamos a prender este botoncito acá y vamos a ir de nuevo a Yemen. Entonces yo lo selecciono y me doy cuenta que hay chanflele, bueno, efectivamente, pues, bueno, allá solamente había una venta, pero esa venta tiene un valor, pues un beneficio, pues muy negativo, unas ventas, pues también bajas, y pues solamente, como les decía, era un mobiliario. ¿Qué tal que nos vamos a un país donde de pronto, si yo le doy clic en cualquier parte blanca, él va a quitar el filtro? O uno que tenga, digamos, otro comportamiento. Por ejemplo, uno que tenga más. Si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo. Pero entonces recuerden que aquí tenemos estos dos filtros. Yo le voy a quitar este filtro de categoría para ver cómo se comportan esas, digamos, esas cantidades en general, pues como con relación al total, ¿cierto? Para yo ver si me asusto o no. Ustedes dirán, Andrea, eso hoy se ve muy feo. Sí, efectivamente se ve muy feo. Entonces, digamos que lo voy a quitar de la visualización y lo voy a volver a arrastrar para que me quede todo a mano izquierda, ¿cierto? Que tenga como más, eso, más poder como en la visualización. Entonces, ahora sí,
Estábamos viendo Estados Unidos, ¿sí? Y vemos que pues tengo unas categorías que son negativas, como las máquinas de tecnología y las mesas. Y yo les decía, o sea, pues quizás sí puedo asustarme, no, pero si veo como esas, por ejemplo, este mobiliario de esas mesas, a qué porcentaje del total de ventas estoy teniendo, puedo ver que puede que no sean tan altas, o si sean muy altas, venga, ¿yo por qué sigo vendiendo? ¿Cómo hago para pues tomar una mejor decisión respecto a eso? Entonces, no, chicos, eso es como todo por hoy. No sé si tienen dudas, comentarios, alguna duda. Siempre podemos hacer pues que otra vista también sea pues filtro. Entonces yo quisiera ver, por ejemplo, estas mesas y filtrarlo en todos lados, pues ya lo puedo ver. Como les decía, pues no está muy bello mi dashboard, pero hace lo suyo. No sé qué dudas tengan, si alguien tiene alguna pregunta. André, una pregunta. Dime. ¿Cómo cambiaste la categoría a lista desplegable? Listo. Entonces, para configurarlo, simplemente me paro en él y estas flechitas en Tableau son maravillosas. Todo lo que ustedes vean que tiene esa flechita para abajo blanquita, que es como más opciones, vayan y explórenla. Entonces, por ejemplo, aquí está la opción, si yo desde el principio no hubiera aplicado este filtro a varias hojas de trabajo, lo puedo cambiar desde acá, ¿sí? Le puedo quitar el título porque no sé, no es diciente. O puedo tener esta sección que es de configurarlo. Y está la opción de valores múltiples, pero lista desplegable, para que no me ocupe tanto espacio. O si yo quisiera un valor individual y una lista individual, y una lista desplegable, también lo puedo cambiar y ya simplemente es uno a la vez y ya. Entonces, en Tableau, háganse de cuenta que esa flechita corresponde al clic izquierdo y al clic derecho que uno en todas partes le da para buscar cómo resuelve, cómo hace, qué opciones tiene. Entonces, esa es una gran herramienta que tiene pues como la herramienta, valga pues como la redundancia. Así se cambia. André, preguntan aquí, en la tabla rápidos me aparecen solo los colores y los valores. ¿Cómo puedo hacer para verlos? Le aparecen los colores y los valores. Sin los valores. Ah, sin los valores. Ah, listo, mira. Entonces aquí arriba, abajo del botón, pues de la pestaña ventana, está este botoncito que es mostrar etiquetas. No es sino que lo cliques y él te las pone o pues te las quita. Chicos, ¿alguien más tiene por ahí una dudilla? Bueno, les comento. Sí, André, aquí, Lady, perdón, pregunta, ¿dónde puedo encontrar las grabaciones de las clases? Ah, bueno, no es nada de acá, perdón. No te preocupes, con eso te ayuda Lady. Ahorita ella nos manda, como nos inscribimos en el webinar, al correo nos va a llegar el link de la grabación y la base de datos la encuentras donde hicimos la inscripción, ahí en Mira, dentro del evento está la opción de descargarlas. Chicos, aprovechando y antes de que se vayan, por llegar hasta este punto, les toca un beneficio súper grande. Lo que queremos es que nos envíen a un correo, que ya les voy a dar, a mi correo, sus perfiles de Tableau Public. ¿Para qué? Para nosotros poder ver ustedes qué han hecho, cómo lo han hecho, y vamos a hacer un sorteo, pues vamos a ver cómo esas personas que hayan como trabajado un poco más y vamos a hacer un sorteo para una asesoría como individual, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren participar y que los tengamos en cuenta pues como personas pues posibles seleccionadas para pues estar con nosotras o con alguna de nosotras en una asesoría pues puntual de una horita, porfa ese correo nos mandan ese pues como el link de su perfil de Tableau Public en el que podamos ver que hayan hecho las actividades, pues que estén publicando,
en fin, que podamos ver como que hayan estado como conectados como con pues con las diferentes como webinars y pues les estamos contando pues como quién queda como seleccionado. Pues la idea es, pues nosotras somos 5 personas pues que trabajamos con la herramienta, la idea es que sean 5 personas que pues puedan acceder como a esa opción, a esa horita pues como de acompañamiento como en Tableau. Entonces, como les dije, ahí está mi correíto, no se les olvide, lo envían, ojalá para que lo hagamos público de pronto el jueves, si pueden hacerlo, pues los envíos hasta mañana a las 12 de la noche, para ya el jueves en el transcurso del día como revisarlos. Entonces, chicos, eso es todo. Si nadie tiene más preguntas o más comentarios, recuerden publicar ese tablerito que hicimos hoy para que participen por más. Ay, Andrea, muchas gracias. No, Eh, señora, con mucho gusto. sí, esta sesión fue bastante instructiva. No, y créeme que, pues ustedes dirán, ay, no, entonces ¿para qué las otras? Las otras de pronto no nos rindió mucho, esto y lo otro, pero pues es que si no hubiéramos sabido cómo conectar la base de datos, cómo arreglar nuestros metadatos, pues no llegamos a ningún Pereira hoy. Entonces, crean que esto es todo como un proceso, pues, y pues de verdad, muchas gracias pues a los que han estado como conectados en todos los espacios y le han sacado pues todo el provecho a esta iniciativa pues que se está dando. Sí, no sé si alguien quiere decir algo, abrir el micrófono. Luisa, muchas gracias por... No, a ustedes, muchas gracias a todos por participar, por estar atentos y presentes. Ah, bueno, entonces yo voy a aprovechar y voy a dar un par de cortes comerciales. Uno de los organizadores, Milton, mañana va a dar una charla. Milton, ¿estás por ahí para abrir el micrófono y les cuentas? Sí, por acá estoy. Si quieres, ya les enviamos un correo de invitación. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Milton Acero, soy organizador de este grupo de Meetup con Esperanza. Los invito para el día jueves en la mañana, a las 8 de la mañana. Tenemos una charla interesante sobre optimización no lineal. Entonces, en esa hora de 8 a 9 voy a resolver un problema relacionado con workforce de call centers. O sea, cómo distribuir la fuerza de trabajo a las campañas para hacer llamadas telefónicas. Y se va a utilizar la herramienta R y RStudio para resolver el problema de optimización no lineal. Es un problema matemático que se resuelve mediante un método numérico utilizando una biblioteca de R. Y ahí voy a explicarles cómo se juega con RStudio y cómo se utiliza y cómo lo pueden ustedes aprovechar. Muchas gracias.
Espe, Dime. ¿algo más? ¿O ya? Sí, está hablando sola. Ay, ¡Qué oso! No, que no sé si me alcanzaron a escuchar la invitación para el jueves. sí, Milton Señora. nos alcanzó a invitar a la reunión de él del jueves. Ah, bueno, y no, y la de Suman del jueves de la última sesión de Tableau, que tendremos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Entonces, nada, que muchas gracias al equipo de Suman, a ti, a Luisa, a Sharon, a todas, ¿vale? Vale, gracias, Espe. Bueno, chao. Chao.